Muy buenas a cada uno de ustedes, me da mucho gusto saludarles en este live. Recién estaba grabando la prédica del siguiente fin de semana y estuve contando y es la reunión virtual que hacemos a nivel de iglesia, el número 85 y a nivel de lives llevaremos unos 48 o 50 lives, así que ha sido una experiencia importante para, al menos para mí, el tenerlos ahora cada 15 días y poder platicar con ustedes. Así que yo quiero que nos animemos a que podamos seguir utilizando este método, que es la parte tecnológica, pero también que sepamos que ya podemos irnos viendo en la iglesia. Y aprovecho para darles un anuncio breve. A partir de noviembre, noviembre, perdón, 2021, nuestra iglesia va a cambiar el tema de las reservas. Vamos a hacerlas ya no los lunes, sino ahora los jueves a mediodía. Así que para que usted sepa y que pueda programarse bien. Vamos a arrancar entonces, y si ustedes vieron la publicidad que estuvimos pasando durante estos últimos 2 días, la pregunta que uno de pronto quiere responder es, ¿cómo me metí en este lío? Así que sé que como seres humanos que somos, tenemos una tendencia al desorden. Los físicos le llaman a eso la entropía, pero en nuestras vidas puntuales tenemos una tendencia pecaminosa a tomar malas decisiones y obviamente a cosechar malas consecuencias. Es cuando venimos a Cristo que nuestras capacidades cambian y que ahora se nos empodera de una manera. La Biblia dice que recibimos poder del Espíritu Santo y que ahora podemos tomar buenas decisiones. Esta semana he estado conversando en la iglesia, la semana pasada y esta que viene hablaré acerca de la santidad puesta en acción. Y la santidad puesta en acción es posible por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. He propuesto 3 grandes cosas que nos da el Señor. La primera es la justificación que tenemos en Cristo Jesús. Somos justificados, somos nacidos de nuevo. La segunda es su palabra, que nos la da en español y completita para que la leamos como una herramienta. Y número 3, la obra del Espíritu Santo, que es el que nos capacita para hacer lo que antes no podíamos hacer. Y la pregunta de hoy, ¿cómo me metí a este lío? Responde de alguna manera como una persona que está en un proceso de santificación. Esta es mi propuesta, mi tesis para hoy. Se meten menos líos en su vida. Y cuando digo líos, no me refiero a líos por causa de Cristo. El Señor dice en Mateo 5, bienaventurado, estoy súper parafraseando, el que se mete en líos por causa mía. Así que no hablo de esos líos, hablo de los otros líos más comunes, diríamos, y creo que tenemos, como cristianos que somos, la capacidad para meternos en menos líos cuando estamos caminando en este camino que se llama la santificación. Así que vamos a hablar un poquitito al respecto. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo no sé si ustedes escuchan una de perros que está ahí en el fondo. Espero que no, pero sepan que yo lo estoy escuchando y por eso de pronto hago silencio para ver si los perros ya han bajado el volumen. Así que vamos a arrancar. Y no sé si alguien se ha hecho la pregunta esta alguna vez en su vida. ¿Cómo me metí en este lío? De pronto estar, en Costa Rica decimos hasta el cuello en barro y decir, ¿de qué manera llegué aquí? Yo recuerdo un momento donde andaba sin problemas en mi vida, tiempos mucho más simples. Si me voy muy atrás, pensar en niño, donde mi problema era simplemente ver cómo juego y qué como. En mi adolescencia los problemas de pronto empezaron a complicarse un poco más, en la juventud se complicó. Yo me encuentro con una esposa, 2 hijos, un trabajo y me doy cuenta que alrededor de todo eso hay una cantidad de... Y tengo que preguntarme cómo me metí en este lío. Parte de la propuesta la hice ayer en forma, comillas, en forma de chiste, cuando puse el meme de la rana René, acerca de cómo la cantidad de problemas muchas veces nos agobian, pero luego reflexionamos y nos damos cuenta que hay un montón de esos líos en los cuales nos hemos metido nosotros solos. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la capacidad que yo tengo ahora como una nueva persona, un nuevo cristiano, para poder enfrentar esas situaciones y no meterme en tanto lío como me he metido en la vida? Así que de eso quiero que hablemos en esta noche, porque el ser humano es un ser curioso, ¿sí? La emoción muchas veces nos domina y aunque sabemos que hay cosas que estamos haciendo que tienen un final terrible, las seguimos haciendo. Y una vez de que ahora estamos cosechando lo amargo, la hiel de esas consecuencias, decimos, ¿cómo me metí a ese lío? No sé si alguien por ahí en el chat le ha pasado o no. De pronto decir en qué momento hice esto, qué cabezón que fui o qué cabezona que fui, cómo me metí en este lío. Algo pasa en nuestro cerebro, pareciera como que se desactiva y que se vuelve a activar para hacernos la pregunta en qué momento. Usualmente ustedes y yo reaccionamos a este tiempo de darnos cuenta del lío en el que estamos, reaccionamos simplemente por las consecuencias, no únicamente reaccionamos por un asunto de una convicción de que estoy mal, que estoy actuando mal, simplemente reaccionamos ante el ardor de la consecuencia y en muchos casos
casos, vamos a ser honestos y francos, ya es muy tarde. Vean, aquí hablo de líos tan chiquititos de por qué me compré esos zapatos que eran muy lindos, pero no me quedaban y ahora no me los puedo poner porque me duelen los pies. Algo tan superficial como eso, a mucho más profundo, como gente que pueda decir en qué momento me casé, por ejemplo, o por qué me casé con Pepe o con Juana. O sea, hay de todo, hay una gama amplia de decisiones que hemos tomado, perdón, en las cuales luego estamos llorando la leche derramada. Así que bueno, cuando reaccionamos a estas consecuencias dolorosas, hablamos de naturaleza humana, naturaleza muy tonta, dicho sea de paso humana. ¿Por qué la pregunta básica que haría cualquier papá con sus hijos es ¿por qué no pensás antes? Bueno, esa es la naturaleza humana de nuestra, digamos, ¿por qué no me pongo a pensar antes? Y seamos francos, gran parte de esto tiene que ver con algo llamado orgullo, el asunto de decir, no, 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 lo que yo decido y mi instinto usualmente va bien, no me detengo a pensar, mucho menos a pedir consejo, y entonces nos encontramos con el título del live de hoy, ¿cómo me metí en este lío? Vean, es interesante porque yo le hago preguntas a Dios, Señor, ¿tendrás una respuesta ante la necedad del ser humano? La respuesta es sí. Y luego digo, yo como, al menos como consejero que soy y escucho a un montón de personas siempre, eh, y además me conozco a mí mismo, así que sé cómo funciona la psique del ser humano, pero uno llega a darse cuenta del potencial tan gigantesco que tenemos los seres humanos para poder hacer un desorden increíble en nuestras vidas. Y esto es importante. ¿Qué potencial tan increíblemente grande tenemos para hacer un desorden en nuestras vidas y meternos en líos? Cualquier persona que diga, no, yo eso no lo hago porque yo soy un poquito más inteligente. Vean, es un poquitito de necedad, un poquitito de separación de Dios, un poquitito de no estar agarrado de los principios que conocemos y cualquier persona en el planeta tiene el potencial para hacer desastres en su vida y aquí hay testimonios para hacer sopa. Así que tenemos un potencial, ahí Mari me lo pone, un potencial gigantesco para hacer un desorden en nuestras vidas. Y usualmente cuando he escuchado, cuando me he preguntado, ¿cómo llegaste a enredarte tanto en la vida? Así que quisiera contarles el ejemplo de un hombre que está en la Biblia. Hace unas semanas estaba hablando del libro en el cual él sale, el libro de él se llama Jueces. Y en Jueces hay una serie de líderes que Dios levantó para libertar Israel. Y uno de estos jueces es el ejemplo de hoy. No quiero sonar trillado con su historia, porque es una historia muy, muy conocida. Este, pero les quiero contar acerca de este hombre con un potencial gigantesco también, no para hacer líos, aunque los hizo, pero para tener un éxito en su vida. Y se trata de Sansón. Sansón fue un gobernante y fue un juez en Israel durante 20 años. Recuerde que juez no es el que está sentado en una mesa con un martillo de madera, ni que tiene un cargo político. Juez simplemente es un caudillo, un hombre de guerra que libertaba al pueblo de sus enemigos, y él lo hizo durante 20 años. Y este hombre particularmente tenía todo a su favor. Si estudiamos el texto con Josué, todo a su favor. Él era físicamente, era extremadamente fuerte, tenía una fuerza sobrenatural. Además, el texto dice que era muy lindo, así que un tipo muy fuerte, muy lindo y atractivo para las mujeres. Y también tenía el favor de Dios. ¿Y cómo sé eso? Porque Dios lo escoge para que haga la tarea. Así que arrancamos con el pie derecho. Ahora, quisiera hacerles una pregunta a ustedes. ¿Alguien sabe contra quién fue el que peleó Sansón? ¿Cuál fue el pueblo que Sansón tuvo que vencer? A ver si alguien por ahí en el chat sabe la respuesta. ¿Contra quién se enfrentó Sansón en su vida particular? Tenía muchos enemigos, pero hubo uno puntual al cual se enfrentó. Si alguien sabe, de que me pueda decir. Bueno, ahí está la primera teóloga que nos responde. Contra los filisteos. Eh, gracias, Armando. Gracias, Andrew, Ivania. Eh, Ivania, te comiste una B y una U de más. Son los filisteos. Y los filisteos eran un pueblo que han peleado toda la vida. Y ahí están los filisteos peleando constantemente. Sin embargo, y es parte de la propuesta que les traigo hoy, sin embargo, el peor enemigo de Sansón no fueron los filisteos. La propuesta que traigo es que el peor enemigo de Sansón fue él mismo. Sabiendo cómo era lo que tenía que hacer, él mismo fue su peor enemigo y se buscó un montón de problemas en su vida. Y al final de la historia de Sansón vamos a encontrarlo haciéndose esta pregunta, de una manera tácita, haciéndose
esa pregunta cuando ya no había nada que hacer. Sansón lo que va a hacer en su historia, al menos desde el punto de vista como lo miro, es que él va a personificar de alguna manera tres errores muy comunes que seguimos arrastrando hasta el día de hoy. ¿Por qué es que yo puedo repetir los errores que Sansón hace? Porque soy humano igual que él. Porque él lo estuvo de diferentes maneras, porque vivía en otro contexto, con una fuerza descomunal. Así que digamos que las aplicaciones al error son otras, pero el principio es el mismo y podemos arrastrarlos ustedes y yo desde diferentes formas por ahí. Pero él va a personificar tres errores y siempre le hablo a los que son más estructurados, al que le gusta ese orden, son 3 puntos, 3 errores de lo que hizo Sansón en su vida que lo llevó al fracaso, a preguntarse cómo me metí a este lío tan grande. Así que si identificamos esos 3 errores, y los analizamos, es probable que nos evitemos bastantes dolores de cabeza. Esto no es exhaustivo, pueden haber más, pero les propongo 3, que si los analizamos, es probable que evitemos meternos en otro montón de cosas, bastantes líos en nuestra cabeza. La historia de Sansón está narrada en el libro de Josué y en el libro de Josué los capítulos 13, 14, 15 y 16. Así que el autor de Josué le da una importancia particular a Sansón porque él escribe de viaje 4 capítulos completos para él. Pero a pesar de eso únicamente vamos a ver 3 de esos principios o errores que él comete. Evidentemente son pecados, pero yo quisiera que los viéramos como cosas a evitar en nuestras vidas para que no nos pase esto, para que no tengamos que llegar a la pregunta, ¿cómo me metí a este lío? Y repito, son problemas que pueden aplicarse a lo más básico de lo más básico, a de por qué no me traje paraguas y ahora me estoy mojando, que es extremadamente superficial, a cosas mucho más profundas que tienen que ver con nuestro caminar con Dios, con nuestro caminar con el esposo, la esposa, nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si están listos, vamos a arrancar. Estoy yendo ahí, Iván, no te preocupes. Vamos a arrancar con el primero de estos errores de lo que hizo Sansón y en el camino cuento un poquito qué es lo que pasaba. ¿Cómo me metí en este lío? Error número 1, lista María del Mar. Error número 1, no aprendí de mis errores pasados. Repito, no aprendí de mis errores pasados. ¿Cómo sé yo que alguien no ha aprendido sus errores pasados? Porque los repite una y otra vez, repite lo mismo. Eso es un indicativo claro de que no ha aprendido del error pasado, que puede que ni siquiera lo haya considerado error, pero sigue cosechando cosas negativas a sus acciones. Así que lo primero que hace Sansón es no aprender de sus errores pasados. Vean, Sansón tenía 2 debilidades muy puntuales. ¿Alguien las conoce? Tenía 2 debilidades. A ver si alguien si quiere ganar unos 1000 puntitos. 2 debilidades puntuales que están descritas en su historia una y otra y otra y otra y otra y otra vez. A ver si alguien me ayuda con eso. 2 debilidades muy puntuales. Bueno, allá la primera, las mujeres, la parte sexual, dice Norma Yanalú. ¿Y la segunda cuál será? Marcia, gracias. Las mujeres es la misma. La primera, mujeres o la parte sexual. Puede ser el orgullo. Les propongo que, bueno, el orgullo estaba ahí, pero una de las cosas que vamos a ver en Sansón, la primera tenía que ver con la ira. Si ustedes leen la historia, andaba iracundo un montón de veces, pero un montón de veces, la ira una y otra vez. Con frecuencia lo vemos enojado, lo vemos descontrolado, lo vemos con deseos de venganza. Por ahí una historia que nos habla de que mató, no es que les robó, no, es que mató 30 hombres para quitarle sus túnicas y pagar una deuda que tenía, por ejemplo, simplemente por venganza. En otro momento agarra a unos animalitos, unas zorras, les amarra las colas y una antorcha amarrada a cada cola y la prende. Las zorras salen corriendo para no quemarse y lo que hacen es una quemazón de unos campos de siembra en su enojo. Lo vemos en un momento matando a más de 1000 personas, señores, 1000 personas. Hablemos del juez, pero el tipo era un asesino también. 1000 personas simplemente por venganza. Lo vemos iracundo una y otra vez. Sansón no se detiene a decir, esta ira mía puntual me está haciendo daño, estoy lastimando a los demás. Y recuerde que el tema no es la ira, el tema simplemente es cómo me meto en este lío y una parte es no aprender de los errores del pasado. Así que la ira simplemente es lo que él no está aprendiendo. Para vos y para mí puede ser otra cosa diferente. Pero ¿por qué se repite el patrón en la vida de Sansón de ira una y otra vez? Porque nunca lo aprende. El dicho por ahí dice que detrás de la incapacidad de reconocer un error, hay orgullo y mucha dureza de corazón que inevitablemente llevará a la caída. Repito esa frase, detrás de la incapacidad
capacidad de reconocer un error, hay otra de corazón que inevitablemente llevarán a la caída. Y eso es exactamente lo que a él le pasó. Se cumple lo que años más adelante el proverbista iba a escribir. En Proverbios 16:18, el proverbista escribe: al orgullo le sigue la destrucción, ¿sí? A la altanería le sigue el fracaso. Así que era un hombre orgulloso que no reconocía que estaba mal y por lo tanto nunca tuvo de qué aprender. Por su orgullo, no reconocía sus errores, entonces nunca aprendió de ellos y por eso los repetía una y otra vez. No aprendió de los errores pasados. La segunda gran debilidad de Sansón, la primera era la ira, la segunda, ya lo mencionamos, tenía que ver con el sexo, con las mujeres. Tenía fuerza física, pero tenía debilidad moral. Lo vemos enredado con una serie de mujeres, una y otra, y de todo tipo de mujeres. Mujeres usualmente eran las filisteas, y ahorita les explico por qué esto era importante. Filisteas, voy a poner comillas en esto de normales, pero filisteas también prostitutas y demás, y lo vemos a él constantemente interactuando sexualmente con estas mujeres, así que su vida a nivel de relaciones fue una seguidilla de fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. ¿Por qué? Nunca aprendió esa lección. Para él era una especie de juego, ¿hasta dónde puedo yo llegar sin quemarme? Y más de una vez se quemó, pero como era tan fuerte, posiblemente no le importaba, esto es metáfora, y seguía en lo mismo. Así que Sansón nunca dijo, ese es un problema en mi vida, voy a corregirlo. Nunca lo dijo porque nunca lo reconoció como problema. Tiene que ver otra vez con el tema del orgullo. No sé si a ustedes les pasa, pero de pronto uno mira las cosas que nos suceden y yo digo, esto me puede estar pasando a mí también, ¿sí? O sea, yo sé que me fue mal, pero esta vez lo voy a volver a hacer, pero lo voy a volver a hacer diferente. Es la alegoría tonta también de un joven, un adolescente que se saca, digo, perdón, que pierde el año, perdió, no sé, octavo, y que luego tiene que repetir el año. Y esa vez que lo repite, no estudia porque ya se sabe todo. Y uno le dice, no, no te sabes todo. Si lo hubieras sabido, hubieras pasado el año. No lo sabes, digo, te quedaste porque no lo sabes. Ponete a estudiar. Pero hay una especie de decir, bueno, no tengo que estudiar porque ya me lo sé. Y nos pasa a menudo, no aprendimos del error pasado y entonces arrancamos un nuevo proyecto, una nueva relación, un nuevo lo que usted quiera. Y decimos esta vez, sí va a funcionar. Y uno dice, ¿por qué va a funcionar? Porque sí, porque el Señor es bueno, porque vamos a hacerlo otra vez mejor. Y yo de pronto digo, ¿ya analizaste por qué fallaste antes? ¿Ya aprendiste del error? Y alguien me dirá, no, porque el problema no fui yo, el problema fue mi ex o fue mi ex jefe o mi trabajo, mi problema no fui yo. Bueno, eso que estás conversando, te lo puedo decir brevemente. El 99% de las veces en las cuales fallaste, vos tuviste algo que ver. Puede ser mucho, puede ser poco, pero algo tuviste que ver con el fracaso. Y por eso una pregunta importante es, ¿por qué esto que hice? ¿Por qué fracasé? ¿Qué fue lo que me llevó al fracaso en particular? Yo puedo preguntar quién es el que hace planes para fracasar. Nadie hace planes para fracasar, pero un montón de gente fracasa en un montón de áreas en su vida. Y yo digo, ¿qué es lo que pasa? No estamos aprendiendo. Parece que nos llevamos palo una y otra vez y de pronto ocuparíamos una voz sensata que diga, para un momento, analiza, deja de cometer los mismos errores. Les doy un ejemplo que me atañe a mí como pastor de una iglesia. De pronto viene Pepe y Pepe viene de una iglesia X y le fue mal y sale de ahí. Ahora se va a la iglesia Y y le fue mal y sale de ahí. Y ahora se va a la iglesia Z y se va mal, le fue mal y sale de ahí. Y de pronto Pepe dice, es que las iglesias nada que ver. Yo digo, Pepe, tal vez el problema sos vos. ¿Por qué no te detenes un momento, analizas qué fue lo que pasó en cada circunstancia y corregir lo malo que hay en tu vida particular? Ese ejercicio usualmente no lo hacemos. Nuestras vidas, señores, nuestras vidas no se arruinan en un día. Es una seguidilla de cosas que de pronto llegamos a decir, no pude sacarlo adelante, etcétera, etcétera. No aprender de un problema pequeñito nos puede generar un problema mediano y no aprender de ese mediano me puede generar uno más grande y el problema se va desarrollando con el tiempo. Cada vez que ignoramos la voz de Dios y no aprendemos de los errores pasados, sepan lo que estamos viviendo como necios, tropezando en la misma piedra una y otra vez. ¿Alguien sabe cómo terminó la vida de Sansón? Déjenme leer rápidamente lo que dice Norma. Si lo que uno llama a veces enojo, hay que pensar si realmente eso es ira. Bueno, es un tema interesante para hablar, Norma, referente al enojo y la ira. Jesucristo se enojó, pero nunca pecó. Es un tema puntual de que está bueno como tema. ¿Cómo terminó la vida de Salomón, de Sansón, perdón? Un hombre, Sansón, que en su momento a punto de morir, le quedan 5 minutos para morir.
Y a punto de morir, le dijo, Dios, dame fuerzas para vengarme porque me sacaron mis ojos. Y murió. Hay un dicho popular que dice, cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. Y tiene que ver con decir, mira cómo le está yendo a él. Le está yendo mal o le está yendo bien, lo que sea. Pero en el caso de que le vaya mal, inmediatamente escuche lo que está pasando y ponga usted barba en remojo para lo suyo. Tome nota para lo suyo. Sansón simple y llanamente no lo hizo de esta manera. Fácil es condenar a los demás por sus equivocaciones, pero rara vez aprendemos de ellas para no cometer el mismo error. Y hay gente que de pronto es famosa porque sos un jupón, le dicen el esposo, la esposa o los hijos. Sos un jupón, papá. Pueden decir, ¿qué significa eso? Que tenés una idea y no la querés cambiar. A pesar de que te ha ido mal en X circunstancia, seguís empeñado en lo mismo. Creo que todos tenemos algún jupón en nuestras vidas, o nosotros mismos somos unos jupones de decir, para y aprende de tus errores. Así que la primera cosa tiene que ver con no haber aprendido de nuestros errores. Manrique, buenas noches. Seguimos adelante. Vamos con el segundo punto. Si el primero era no haber aprendido de los errores, el segundo error, o el segundo, sí, el segundo error de Sansón es el siguiente. Dice Normita, pastor, como usted dice, si podemos aprender de cabeza ajena. Vean, sí podemos aprender en cabeza ajena. El asunto de la frase popular que nadie escarmienta en cabeza ajena es una frase extremadamente necia. Lo que está diciendo es, yo ocupo pasar por la situación para aprender. No, si el Señor estableció en su palabra A, B o C principio, yo no ocupo pasar por ese pecado para decir, Dios tenía razón. Hay mucha gente que lo pasa y uno dice, efectivamente, Dios tenía razón, pero ¿por qué pasar por ese proceso? Así que podemos escarmentar en cabeza ajena y esa es la parte de ver la barba del enemigo no, del prójimo arder y poner la mía en remojo, que es la frase. Pero cuando nos hemos caído, cuando nos hemos tropezado, mi propuesta para ustedes es anotar, hacer una especie de autopsia en el problema, date cuenta qué fue lo que falló, en qué fallé yo y cómo puedo aprender de esa caída que tuve. Muy bien, entonces la primera, no aprender de los errores del pasado. La segunda cosa que nos puede meter en un lío una y otra vez, tiene que ver con la selección, o más bien va así. Error número 2, selección mal de mis amistades, o seleccioné mal mis amistades. ¿Tiene mucho que ver eso? Vean, créanme, cuando hablamos de gente que nos rodea es importantísimo porque tienen un peso importante para lo que podemos hacer y para lo que no podemos hacer. Otro dicho que encontré por ahí en la web decía, si quieres volar con águilas, no corras con los pavos, decía esta frase. Mala selección de las amistades. Es importante escoger las amistades con sabiduría. Cuando digo amistades, no únicamente me refiero a la gente más cercana a mí, la gente con la cual tomo café todos los días. Me refiero a amistades de gente que me influye en mi vida, gente con la cual estoy cerca y que pueden ayudarme en mi proceso de madurez en la vida. Bueno, Sansón, si usted recuerda su historia, Sansón se asoció con personas malas toda su vida. Es increíble. Yo no le encuentro una influencia positiva más que sus papás. Pero el resto de la gente con la cual se asocia siempre son gente negativa. Dice Norma, cuando se lee o se ve a Sansón, generalmente no se piensa o se ve la ira. Uno ve el pecado pensando en desobediencia, muere matando a todos los filisteos. Bueno, en un momento voy a comentar de eso, Norma. Pero sí, Sansón era muy iracundo y nunca aprendió de la lección. Segunda cosa, selección mal de las amistades. Sansón, otra cosa que hizo mal fue que escogió siempre mal sus amistades. Y le dio, evidentemente, dolores de cabeza. Sansón se asoció siempre con filisteos. Es muy interesante porque él vivía en Israel. Y sin embargo, a pesar del propósito que Dios tenía en su vida, un propósito divino en su vida de parte del Señor, desde su nacimiento milagroso, que quería algo con él. O sea, empezó bien, pero algo pasa en el camino. Las amistades le influyeron definitivamente, que es una pregunta importante para hacer. ¿Quiénes son tus amistades? La propuesta que hago no es que nos aislemos de los no cristianos. No estoy proponiendo eso, ni tampoco propongo que no tengamos amistades. El dicho por ahí también dice que somos el producto de las 5 personas más cercanas a nosotros. Y bueno, eso tiene que decirnos algo. El dicho lo dice, es sabiduría popular, la Biblia lo dice,
Las malas conversaciones, ¿qué es lo que corrompen? Las buenas costumbres. Mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de vivir mi vida puede ser corrompida de acuerdo a las malas amistades que yo pueda tener. Y eso evidentemente, malas amistades me van a empujar a cometer errores una y otra vez y me van a empujar a decir, no evalúes tu vida. No, esto fue un errorcito, sigamos adelante. Bueno, la propuesta es, escojamos bien a quien tenemos cerca en nuestras vidas. Y las amistades de Sansón eran filisteos. Léanse la historia. ¿Y qué es el problema con los filisteos? ¿Es un asunto ahí xenofóbico, algo por el estilo? No, él vivía en Israel, así que él de Israel constantemente viajaba a Filistea. No había ningún problema, ningún judío hacía eso, porque ir a Filistea era que lo podían matar. Pero Sansón es gigantescamente fuerte, así que no lo van a matar. Pero se iba a Filistea, a otro ambiente, con otro tipo de personas, a vivir la vida, diría él, gente que no amaba a Dios, gente que no honraba a Dios, gente que no conocía a Dios. Y me hace una pregunta para ustedes y para mí en esta noche. ¿Tus amistades, tu gente allegada a vos, te motivan a vivir en Cristo y por Cristo? Las de Sansón no. Y llegado el momento, no lo defendieron. ¿Se recuerda la historia trágica cuando le cortan el cabello y Dalila, que era su persona más cercana, lo dejó botado, lo cambió por dinero? Así que no eran amistades realmente que sumaran en su vida. ¿Te animan tus amistades a seguir a Jesús? ¿Te animan tus amistades a tenerlo a Él como centro en tu vida, a no desviarte? ¿Hacen eso tus amistades? Ivania comenta que una vida de mala amistad da muchos dolores de cabeza porque le incrustan un puñal en la espalda y eso a veces son cristianos, eso es lo que asusta. Bueno, Iva, no voy a entrar en el detalle de qué tipo de persona es, por eso hablo de buenas amistades. Yo creo que un requisito de la buena amistad es que conozca a Cristo, que ame a Cristo. También creo que sepa el valor de la lealtad, por ejemplo, que sepa el valor de confrontarte y de exhortarte y de animarte. Es un paquete completo, no únicamente que sean cristianos. Así que yo les diría, no estén diciendo que eran cristianos, como si eso fuera ya el check para decir buenas amistades. Hay un trabajo que hacemos, pero existen personas que cumplen esos requisitos y la pregunta es si vos tenés amistades de esa clase que te motiven a seguir a Cristo, que te animen a seguir adelante de la mano del Señor. Porque estar expuestos constantemente a actitudes y a valores equivocados, vean, les prometo que en algún momento los va a afectar negativamente en nuestras vidas, porque es mucho más sencillo hundir a una persona que levantarla. Y habrá gente que lo ha experimentado en carne propia cuando pueden ir atrás 1 año, 2 años, 3 años y decir, eso yo jamás en la vida lo haría, jamás. Y de pronto empiezo a relacionarme con amistades que empiezan a trabajar en mi cabeza y de pronto me encuentro haciéndolo. ¿Qué fue lo que pasó? De que las amistades corrompieron mis buenas costumbres y me encuentro en ese momento diciendo, ¿cómo me metí en ese lío? Hoy te respondería, escogiste mal tus amistades. ¿De quién estás rodeado en tu vida? ¿De quién estás rodeado? Dice Marco y Lucía, una decisión que cambió mi vida fue en mi adolescencia. Me dijeron, usted puede escoger sus amigos y mucho lo que he logrado el día de hoy, lo he logrado debido a eso, escogí mis amigos. Bien, Marco, gracias. Marco Salazar, Marquito Salazar. Marquito, Dios te bendiga. Me imagino que estás en, ¿dónde es que vive Marquito? ¿En Limón? Sí, siempre pregunto eso. Te mandamos un abrazo, Marquito. Es que tengo 44 ya. Razones por las cuales me meto en ese lío. Número 1, no aprendo de mis errores en el pasado. Y número 2, escojo mal mis amistades. Número 3, sería irresponsable si no menciono esto yo como cristiano y como pastor que soy. ¿Cómo me meto en este lío? Ya le doy el número 3, déjeme leer a Erwin. Cuando creemos que tenemos el control de la situación y vamos por mal camino y al final terminamos mal. Erwin, necesitas gente que te diga, Erwin, te estás desviando, amigos que puedan enfrentarte y decir, estás caminando mal, ¿qué estás haciendo? Y obviamente la idea de que tenga un amigo que me guíe es para también escucharlo, porque muchas veces el orgullo y la cabezonada dice, no me importa, nadie se meta en mi vida, yo le doy cuentas únicamente a mí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y de pronto nos encontramos con gente que teníamos amigos y que se desviaron y te dijimos lo que tenías que hacer, te dijimos cómo enderezarte, no quisiste al respecto, hoy te apartaste completamente, por ejemplo, de la fe y la relación cambia porque te fuiste donde estábamos aquí todos tratando de crecer y demás. Por eso es tan importante una relación sana con los demás.
No aprender del pasado, errores del pasado. Número 2, escoger malos amigos. Y número 3, el error número 3, no tomarse en serio a Dios. Quiero explicarles qué es eso. No tomarse en serio a Dios. Sansón simple y llanamente no se tomaba su vida espiritual con seriedad. No porque es que el texto no dijera devocionales o el texto no me dice que me dijera hermano o hermana. No, ¿sí? Es por otra cosa diferente. Si acá yo les preguntara a ustedes, aquí en el chat, no me respondan, pero si les preguntara, ¿quiénes de ustedes creen que la vida espiritual es importante? Posiblemente la gran mayoría diría, yo creo que es importante. ¿Ok? Pero Santiago, el apóstol Santiago, en su carta en Santiago, al final del Nuevo Testamento, habla acerca de respaldar nuestras convicciones, lo que creemos, lo que pensamos con obras, ¿sí? No es simplemente creerlo o sentirlo o entenderlo o estar de acuerdo, es llevar a cabo en mi vida acciones que demuestren eso que hay en mi interior. Así que si yo digo, la vida espiritual es importante, pero no llevas tu vida espiritual ordenada, entonces sé franco y decir, mira, yo sé intelectualmente qué debiera responder, pero para mí la vida espiritual no es importante. Si fuera importante, le dedicaría un tiempo diferente. Así que es un buen ejercicio decir, yo quisiera no meterme en líos y parte de no meterme en líos es tomarme en serio a Dios, mi relación con el Señor. Y si eso es importante, yo debiera estar dando frutos al respecto. Ahora, ¿será que eso es cierto? Bueno, pensemos en Sansón. Sansón vivía únicamente para lo suyo. Usted no lo encuentra nunca ayudando a los demás, nunca tratando de buscar el rostro del Señor o honrando al Señor. Vean, usted no lo encuentra orando a Él. La única razón, el único momento que encontramos a Sansón orando es al final de su relato. ¿Y para qué era? Para vengarse. Señor, dame fuerza, porque evidentemente estoy tan desvalido que sé que esto no me alcanza. Dame fuerza, no es para honrarte, no es para cumplir tu voluntad para con Israel contra los filisteos. No era para nada de eso, era para vengarme de esta gente que me sacó los ojos. Así que la única momento que lo vemos orando y ora como un niño de 4 años, dicho sea de paso, que no ha entendido, no ha conocido a Dios. Así que es un tema que nos evidencia cómo era él, una vida de oración descuidada, cómo vivía su vida, tenía dirección, evidentemente no. Y Sansón es interesante porque a él se le consagró un trabajo divino. A él se le consagró, nacían muchos niños, pero es claro cuando a sus papás se le aparece el ángel y les habla, tenemos un trabajo puntual con tu hijito. Y por eso es de que desde que nace él tiene un voto que se llama un voto nazareo. Y este voto hablaba de algunas cosas que él tenía que hacer, ejemplificando su condición espiritual interna. A él no le importó. Por ejemplo, el símbolo para Sansón, y esto ya lo he mencionado antes, yo espero que ya nadie me diga que la fuerza de Sansón estaba en el pelo, porque no estaba en el pelo, venía de Dios. El cabello simplemente era un símbolo de ese voto que él había hecho. Y Sansón, pues, como si fuera nada, se lo comenta a Dalila y luego se lo cortan. No, no, es que era un cabello de acero, no era cabello común y corriente, pero eso es lo que denota decir, a mí me importan 4 pepinos esto no era importante para mí, al punto que se lo digo a esta mujer que es filistea, que luego me traiciona y demás. En el voto nazareo, por ejemplo, también estaba, no toque cadáveres, no toque cuerpos muertos. Y nos vamos a dar cuenta cómo él se pasó la vida rompiendo esta regla. Cada vez que mataba a alguien, cada vez que mataba a un animal, cada vez estaba tocando cuerpos muertos y rompiendo el voto nazareo, por ejemplo. No debía emborracharse. Bueno, si usted lee la historia, se va a dar cuenta del ambiente en el que él vivía. Se acostó con docenas de mujeres, fornicando, 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 fornicando. Y él era una persona apartada para el Señor. Su vida fue así, rompiendo una y otra vez. Cuando pensamos en Sansón, decimos, Sansón es el fuerte libertador de Israel. Sí, pero lo hizo a la brava y no lo hizo demasiado bien. Realmente yo no quiero parecerme a Sansón, ni que mis hijos se parezcan a Sansón, porque parece que no le importaba lo que Dios pensara de él. Solo, y ahora pienso en nosotros, de que de pronto estamos buscando a Dios y de pronto decimos, buscar a Dios, es una idea nada más que tengo, pero buscar a Dios solamente cuando estoy en problemas. No es que uno no pueda hacerlo, debiéramos hacerlo. Tienes problemas, busca a Dios. Pero buscar a Dios solo cuando tengo problemas es no tomárselo en serio el Señor.
¿Qué hubiera sido de su vida, la de Sansón, si él lo hubiera buscado en todo momento? No únicamente cuando estaba ya sin ojos y cuando estaba humillado y cuando estaba haciendo trabajo de animal, sirviendo como un payaso en la corte enemiga. ¿Qué hubiera sido de él, de este pueblo que él tenía que conquistar y libertar a Israel? Vean, la historia estaríamos contando completamente una historia diferente. Entonces, cuando yo digo, Sansón, ¿por qué te metiste tanto en líos? Bueno, porque nunca aprendí de mis errores del pasado y los repetía una y otra vez. Porque escogí mal mis amistades, escogí gente que no amaba al Señor, que no tenía honra por el Señor, así que nunca me guiaron en el camino del Señor. Inclusive cuando hubo un momento de ayuda, todos me abandonaron. Y número tres, porque no me tomé mi relación con Dios en serio. Así que no hay guía para mi vida. No sé qué es lo que Dios quiere porque nunca hablo con Él. No sé qué es lo que Dios quiere porque nunca leo lo que Él quiere que lea. Era una serie de cosas que decía, en mi vida anda como un barco. Y esto es tan peligroso, ver un Sansón, un hombre de una fuerza descomunal, pero sin guía, sin dirección. Y pareciera, porque Sansón evidentemente libertó al pueblo de Israel. ¿Cómo lo hizo? Dios utilizando a este hombre tan iracundo, tan chichoso y demás. Y de pronto algo pasa en Filistea y Sansón se enoja y mata 1000. Luego se enoja y mata tantos. Y luego se enoja y a punta de matanza el ejército y el pueblo filisteo se vio mermado. Y ahí iba Sansón de a poquito liberando al pueblo. E inclusive al final de su carrera lo encontramos a él siendo, repito, el payaso de la corte de los filisteos en un lugar muy amplio, hasta las orejas de líderes y guardias y soldados filisteos y demás. Dios le concede, le da la fuerza. Él en su arrebato una vez más de ira, así muere él enojado y rompe las columnas y se cae todo el piso y mata a Sansón y mata a los filisteos. Y Sansón, con esa matanza que hizo aquella noche, aquel día en Filistea, diezmó completamente a los filisteos. Así que Dios inclusive puede decir, a pesar de tanto lío que has hecho, este, yo voy a utilizar y voy a hacer el plan que tengo en mi vida. No aprender de los errores del pasado, escoger malas amistades y no tomarse en serio al Señor. ¿Por qué tuvo que haber Sansón cumplido su propósito con dolor? Ah, bueno, si al final se cumple el propósito del Señor, entonces yo voy a hacer lo que quiera, no importa que me meta en líos, al final Dios puede hacer lo que quiera en mi vida. Sí, pero sería un pensamiento bastante necio y absurdo decir, no importa que sufra, no importa que llore, no importa que la historia se lee rápido. Tenemos que pensar en un Sansón que iba de cama en cama y con un vacío profundo en su corazón, que matar gente no le generaba una llenura, que la disque amor en su vida lo traiciona por dinero. Él está ahora en prisión, sin ojos, rapado, humillado, escupido y pensando qué miserable que soy. Y no sé cuántos años estuvo en prisión hasta que al final es que lo sacan al payaso para que haga lo que tenga que hacer. No fue una vida linda. Así que me parecería necio que alguien diga, bueno, vivo mi vida. Total, Dios va a hacer su propósito en mí. Cuidado. Esto le pasó a Sansón. Yo no puedo decir lo mismo por vos y por mí. Cuidado. Hay demasiados líos, y ya casi voy aterrizando, dicho sea de paso. Hay demasiados líos en tu vida, mi hermano, mi amigo, que no tuviste, que no, hay demasiados líos en los que no tuviste que haberte metido y actualmente en los cuales no tenés que meterte. ¿Okay? ¿Cómo hago, Esteban, para no meter más en líos? Te doy los 3 puntos. Aprende de los errores. ¿Y cómo se hace eso? Busca ayuda. Hay gente que te puede decir, son ejercicios muy, muy sencillos. Número 2, escoge bien la gente con la cual te rodeas. Y número 3, tómate en serio al Señor. Dice Armando, definitivamente vivir sin Cristo en nuestras vidas no vas a llenar, no vas a llevar a mucho, nos va a llevar a muchos errores y caos, definitivamente. Y yo sé que muchos de ustedes pueden dar un testimonio de esto. Y yo mencioné a Dios como la última parte, creo que es la más importante, pero Dios mismo te va a hablar acerca de aprender, acerca de las amistades. Y Jorge y Jesse dice, tengo un amigo que tiene el récord de jugar a la mayoría de equipos en primera y siempre la culpa de su salida era los entrenadores. Bueno, pones el ejemplo ahora de la gente que va de iglesia en iglesia. Tal vez no es la iglesia, tal vez sos vos. Tal vez no fue tu ex esposo o ex esposa o ex novio, tal vez fuiste vos. Aprende de las cosas y hacerle una autopsia a ese problema. Y si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué me equivoqué? Repito, hay líos que no tienes por qué meterte hoy en día y no tuviste que haberte metido. Si hubieras aprendido de los errores del pasado, no te hubieras metido en ese más grande. Si hubieras tenido amigos que te ayudaran y que
y que te de alguna manera animaran y exhortaran y demás, a los cuales pedir consejo, por ejemplo, si hubieras estado más cerquita de Dios y de su palabra, tal vez no te hubieras metido en esos líos que hoy estás. Así que, ¿qué hace Dios con el que está hasta las orejas en problemas? Bueno, el primero quiere resolver el problema principal que tenés en tu vida. Y no es un mal matrimonio, no es una deuda financiera, son problemas mucho más serios y tienen que ver con tu eternidad. Así que lo primero que Dios hace en tu vida es regalarte salvación. Y Él habla acerca de las personas que pueden reconocer, conscientemente reconocer que son pecadores, que han roto la ley de Dios, que son gente por naturaleza malos, que han roto esto una y otra y otra y otra y otra vez y que lo que merecen es el castigo eterno. Pero clamamos a Dios y en misericordia le pedimos, Señor, por favor, yo sé lo que merezco, pero por favor, ten misericordia de mí, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de mis pecados y quiero ahora voltear mi cabeza y mirar únicamente a la persona de Cristo Jesús. Eso es lo primero y eso es lo que hace el Señor cuando resuelve el principal problema en tu vida. Que te recomendaría, no te acerques a Dios para que salve tu matrimonio, no te acerques a Dios para que salve tus finanzas, acércate a Dios porque si no te acercas a Dios vas a pasar una eternidad sin Cristo y eso son palabras mayúsculas. Después de eso, una vez que estoy en Cristo, ¿se resuelve todo lo demás? No sé. Sé que el Señor puede empezar a poner amistades, consejos, su Santo Espíritu, para que uno empiece a ordenar su vida. Seguiremos muchas veces con los problemas mientras ordenamos las cosas y de pronto, al cabo de los meses o inclusive de los años, vemos que ya el barco este que estaba completamente golpeado se va enderezando, que ya tengo una visión diferente de vida, que ya sufro menos, que ya tengo menos líos, a pesar de que tengo recuerdos y cicatrices de lo que pasó en el pasado. Así que yo quisiera que usted y yo podamos analizar nuestro Dios, el que nos creó y el que nos rescató. Él quiere que llevemos una vida en paz. Y la Biblia dice, fuimos llamados a vivir en paz, busquen la paz y síganlo. Y evidentemente los líos no nos generan paz. Aclaro, cuando digo líos, no me refiero a líos por ser cristiano o líos por predicar a Cristo. Esos son otra clase de líos y la Biblia dice que son buenos y que somos dichosos cuando nos pase esto. Hablo de los otros líos, los nuestros a nivel personal. Bueno, Dios quiere que tengamos paz en nuestras vidas y los líos evidentemente no nos generan paz. Repito, fuimos llamados a vivir en paz, así que quisiera animarlos en esta noche, mientras concluyo, a que podamos aprender algo de la necedad de Salomón, un hombre con tanto potencial y tan necio, tan necio. Yo quiero animarte a que vos puedas decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar con este? Voy a ponerlo en costarricense, con esta metida de patas que me di. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que corregir? Habrá gente que es mucho, mucho, muy gata y mucho, muy avispada que dice, no, yo ni siquiera camino por ese camino. Ya te vi a vos y no quiero vivirlo, camino en otra dirección. Pero habrá otros que somos más duritos de cabeza y que tendremos que experimentar y a la luz de eso que podamos preguntarle a Dios, Señor, ¿qué ocupo aprender de aquí? Ayúdame a conseguir amistades que puedan guiarme, que puedan animarme y exhortarme, amistades que no les importa decirme en la cara lo que me aman y en lo que estoy equivocado y yo sin que me enoje. Y número tres, estar agarrado de tu mano. Entre yo más conozca, entre yo más sepa los principios de vida que debe estar en su palabra, yo les garantizo, vamos a cometer menos errores, menos líos que tenemos. Y algunos me dirán, Esteban, estoy hasta las orejas en deudas y la tarjeta de crédito y todo el asunto. Y yo te diría, bueno, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Vas a contarme de una deuda que te hiciste? Yo te digo, lástima que hubiera estado más pegadito del Señor y de su palabra. La Biblia tiene algo para decirte. Esteban, me estoy divorciando por A, B y C razón. ¿Qué fue lo que pasó? Y me contaste, faltaron amigos que te dijeran en un momento particular. O ya voy por mi segundo o tercer matrimonio, ocupaste haber analizado las cosas en las cuales vos te equivocaste una y otra vez. Así que Mar lo pone por ahí, hagámosle autopsia a los problemas, busquemos amistades que nos sumen y acerquémonos al Señor. Aprendamos de la necedad de la vida de Salomón. Mis amigos, mis hermanos, espero que este cortito tiempo que pudimos conversar, a mí se me ha volado, pero este cortito tiempo que podamos conversar nos ayude a poner en perspectiva nuestras cosas y que a los problemas que tenemos en este momento en nuestras vidas podamos trabajarlos bajo esta lupa y que anticipemos los problemas que podremos tener en nuestro futuro inmediato o más a largo plazo y decir, antes de que venga el problema, vamos a analizar estas tres cosas. Y se los cuento como una persona imperfecta que está tratando de caminar y de meterse en la menor cantidad de problemas posible. Fuimos llamados a vivir en paz. Y vivir en paz es realmente un regalo de parte de nuestro Señor.
Así que cerramos en esta noche el live de hoy. Hoy estamos jueves 21 de octubre del 2021. Espero verlos en noviembre. Nos vemos en 15 días si es la voluntad del Señor. Así que Dios me los bendiga y pídenle al Señor sabiduría para tomar buenas decisiones, para no meternos en líos. Busquemos amistades que nos sumen, aprendamos de los errores del pasado y acerquémonos profundamente a nuestro Señor. Me quedo con ustedes un ratito más en el chat. Que tengan todos una excelente noche. Bendiciones para cada uno de ustedes. Chao.